Nos vamos a hablar de salud pública con un especialista en salud pública, con Daniel Pizzi, a quien le agradecemos muchísimo que haya venido acá al piso de este programa. Daniel, buen día. No, Eduardo, el agradecido soy yo. La verdad, un gusto estar en tu programa, con tu equipo. La verdad, siempre tan atentos y bueno, en este estudio tan lindo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel, siempre la salud pública cuando hay pobreza se complica más, ¿no? Sí, lamentablemente en nuestro país las políticas sanitarias no son políticas de Estado. Y eso hace que, como vos bien decís, la pobreza pega muchísimo. La falta de trabajo, caen las personas que tenían alguna obra social o prepaga, tienen que caer definitivamente a la salud pública. Y la salud pública colapsa, y colapsan los hospitales, porque no hay una política de Estado en salud, que no importa cuál sea el gobierno, por ejemplo lo que pasó con las vacunas. Nosotros en el gobierno anterior teníamos el mejor calendario de vacunación del mundo, incluso habíamos superado a los cubanos. Y ahora con este gobierno de Macri evidentemente destrozó ese calendario, destrozó en general toda la salud porque bajó mucho el presupuesto. De hecho, transformó el ministerio en una secretaría, bajó mucho los presupuestos en salud. Y bueno, las pruebas son evidentes y la vamos a ver más adelante también con el aumento de la mortalidad y todas esas cosas. Acá había disminuido la mortalidad infantil, ¿verdad? Mira, yo cuando hablan de esos números, hacen tantas cosas con los números, totalmente. Hacen tantas cosas con los números. Bajan el número de nacimientos, suben el número, hacen unas alquimias para lograr algún resultado. Lo importante es ir y ver a las personas, sobre todo en los lugares más vulnerables, las dificultades que tienen. Recién me llamaba una amiga, me decía que había sacado un turno para un hospital que yo amo mucho y que le habían dado turno para un niñito que aparentemente lo necesitaba urgente para el 20 de julio. Y eso no puede ser. Falta un semestre. El año que viene. El 20 de julio del 2020. Eso no puede ser. Es decir, la salud sufre mucho. Pero por esto que decíamos, la gente pierde las obras sociales al perder el trabajo. Y no tiene otra salida que ir al hospital público. Y el hospital público, si bien Córdoba es una provincia de una fortaleza sanitaria muy importante, como es Mendoza, Santa Fe y Cava, porque las demás ni te cuento lo que son. Pero esa fortaleza sanitaria se ve un poco disminuida por la falta de personal, porque al haber tanto aumento de la demanda y no haber nombramiento de personal en nuestros hospitales, evidentemente hace que eso sufra un problema muy grande para la gente, sobre todo para los más pobres, porque al final siempre los más pobres son los que menos acceso tienen, porque además las personas que han tenido algún nivel, que han sido de una clase un poco más acomodada y han caído, tienen más contactos y más maneras de que los atiendan más rápido que los pobres. ¿Vos has estado en contacto con los hospitales públicos? ¿Has tenido a cargo uno? Sí, he sido secretario de salud. Y has sido secretario de salud de la provincia. Córdoba sigue recibiendo, en la ciudad de Córdoba sobre todo, sigue recibiendo pacientes pobres también de otras provincias, de otros países. Pobres y no tan pobres, de otras provincias y de otros países. Sí. Córdoba tiene una cosa que es el recurso humano profesional y no profesional, pero el recurso humano de salud extraordinario. Yo te diría que Córdoba tiene en sus hospitales un personal maravilloso. Nuestros profesionales son requeridos en todo el mundo. Tenemos cirujanos eximios, egregios médicos, gente realmente se la busca desde todo el mundo. Eso es nuestro gran valor, nuestro plus, nuestro bonus track, ¿no? Lamentablemente sí, nuestros hospitales están carentes de personal, porque al haber aumentado la demanda y no aumentar los equipos... Se desborda todo, sí, claro. No hay forma. Esperemos que vuelva el trabajo a la Argentina, que la gente vuelva a tener obras sociales, prepagas, y que puedan descongestionar un poco la salud pública. Está bien. Yo te quiero preguntar, acá tenemos una mamá con una bebé de pocos meses que seguramente ella irá al hueso, pero cuando pregunte, pero ¿qué pasó con las vacunas? Ese desfasaje que hubo, que no entregaban vacunas, que faltaban vacunas, ¿qué ocurrió? Claro, todo es una cuestión de presupuesto, ¿no? Y el problema de las vacunas realmente es terrible, porque cuando
una campaña de vacunación es exitosa? Cuando logra vacunar al 95% de la población objetivo. ¿Por qué? Siempre va a haber personas que no se pueden vacunar, o por una causa o por otro, pero siempre hay personas que no se pueden, por eso digo 95%, 100% es imposible. Pero cuando se logra más del 90%, se produce un escudo que impide la entrada de los virus o las bacterias. Aunque haya un 5% de personas que no estén vacunadas, no va a circular el virus, no va a circular la bacteria. Si nosotros tenemos una comunidad, como hay algunas en las sierras de Córdoba, donde son medio hippies y se niegan a la vacunación, sí, claro. Hay poco índice de cobertura, muy bajo. Cualquier virus que entre ahí va a ser una catástrofe, porque va a poder circular, no se va a producir ese efecto rebaño que produce cuando está muy vacunada toda la población. ¿Qué ha pasado? El gobierno nacional, que es de quien dependen las vacunas, hizo faltar vacunas muchas veces. Y fíjate vos, eso lo viví yo en el hospital pediátrico. Venía una mamá a lo mejor de 30 cuadras con 5 chicos caminando. Si llega al vacunatorio y no encuentra la vacuna, o le dicen no, en este momento no tenemos, que es lo que sucedió, por ejemplo, con la vacuna del sarampión, y fíjate cómo la estamos padeciendo. Lo mejor que podría pasar es que esa mujer vuelva. Lo más probable es que no vuelva nunca más. Y eso se llama oportunidades perdidas en vacunación. Es terrible, porque eso baja mucho el índice de cobertura y da muchas posibilidades a los gérmenes que puedan circular y que puedan enfermar. Que hoy se muera un niño de una enfermedad que se puede prevenir por vacunas es un crimen realmente. Preguntan mis compañeros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Joel? Mi inquietud tiene que ver con la población en general de Argentina con respecto a los conocimientos básicos que tiene que tener de medicina para determinar, no sé, a ver, el niño tiene un simple raspón y decir, y quizás esto no amerita que yo vaya al hospital, con unas pequeñas soluciones ya es suficiente si no empeora. Pero después aparece, no sé, que tiene tos, aparece que tiene fiebre, digo, esa determinación de decir hay que ir al médico y si en algunos casos es muy tardía por desconocimiento. No, en general la población de Córdoba está bastante informada, ¿no? Y se defiende bastante bien. Lo que sucede es que a veces, si vos decís un raspón o una herida, que por allí no se le da importancia, que después se puede infectar. Sucede que también la gente por allí se acobarda un poco de ir al hospital y esperar 5 o 6 horas que lo atiendan. Entonces por allí puede pensar que la cosa está fácil, pero... Y sobre todo ustedes los medios me parece que trabajan muy bien en esto. Recuerdo en las épocas invernales cómo nos ayudaban de decir cuando tenga fiebre llévelo al médico, aunque tenga que esperar. De hecho en los hospitales privados también se espera, no te vas a creer que solo se espera en los hospitales públicos. Y se desbordan. Sí, también, Obviamente. en épocas de la crisis de invierno, de las gripes y todas esas cosas, en cualquier lado, realmente. Bien, Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carolina. Bueno, vamos a ir al hueso, como dice Eduardo. La vacuna que en este momento no se consigue y es por segunda vez consecutiva, por lo menos desde julio hasta ahora, es la vacuna Menveo. Sí, está nuevamente en falta y realmente son muchos los niños que están sin esa vacuna porque tampoco hay fecha de que se vuelva a recuperar. Digamos, está la dosis y después están los refuerzos también. ¿Qué pasa con toda esta comunidad de niños que está sin esa vacuna? Bueno, allí se nos va a producir un bache que fíjate vos que finalmente va a terminar siendo más caro. Porque toda vez que se interrumpe un esquema de vacunación, cuando después se vuelve a iniciar hay que hacerlo completo nuevamente. O sea que si a alguien le faltaba una sola dosis, después hay que hacer todo el esquema nuevamente. O sea que finalmente esto que es una inversión, porque eso es lo que por allí no se entiende. No es que sea gratis vacuna, las vacunas no son tan baratas. Claro. Pero realmente es un ahorro que hace la nación en tener la gente sana, porque lo que se gasta en un niño enfermo después o en una persona enferma es muchísimo más que lo que cuesta una vacuna. Y sí, eso es lo que yo decía al principio, la interrupción produce baches que después son muy difíciles de solucionar. Pero tengo mucha fe porque el gobierno que va a entrar, yo creo que va a volver a colocar el calendario de vacunaciones como debe ser y ya no faltarán nunca más las vacunas. Espero. Espero y vendremos a criticarlo. Fue injusto porque acá tengo otro papá de un bebé también. Miraban y te escuchaban con mucha atención. Explícale a los que no somos papás de bebé y que ya no recordamos qué es la Menveo. No, la Menveo es una vacuna contra un tipo de meningitis
como las hay muchas, ¿no? Hay muchas vacunas que protegen porque hay distintos tipos de meningitis. No vamos a entrar en tecnicismo, Sí. pero Claro. es una vacuna que habíamos logrado, que es muy importante. Primero comenzaron sacando la de los 11 años, que era un refuerzo importantísimo, porque es donde están los portadores sanos que llevan en su garganta meningococo, que es el que después enferma a los bebés. Bueno, empezaron por suspender esa, ahora ya no hay de la otra. Realmente eso es un problema muy serio. Pero tengo mucha esperanza, Eduardo, y te digo, llámame si después con el nuevo gobierno tenemos problemas con las vacunas. Porque Confía voy a en el nueva- venir, yo confío muchísimo, pero en voy el a área de venir a salud. decirles y a reclamar junto con ustedes si es que esto no se soluciona. Perfecto. Daniel, como siempre, ha sido un placer tenerte en el piso, ¿eh? Un gusto. No, el gusto Realmente. es mío venir acá y estar con ustedes que son tan amables.